Buenos días, que el Señor les bendiga. En este día pueden tomar sus lugares. Vamos a meditar el mensaje de la palabra de Dios para este día. Y ahí pueden ver en la filmina el título, Buscando la aprobación de Dios. Y parece el título ser algo obvio y común, ¿verdad? Yo pienso que si de alguien tratamos de buscar la aprobación, de ir a Él para decir que nos confirme Dios si lo que estamos haciendo está bien y es de su agrado, ¿verdad? Se supone que lo hacemos regularmente. Pero la verdad es, hermanos, que día a día en nuestras vidas hay tantas cosas que nos distraen y nos sacan del plan y del propósito de Dios. Y el día de hoy vamos a ver cómo el Señor pues trabajó, ¿verdad?, con Salomón y le habló a su vida, porque él, siendo una persona tan sabia, lo dice la Biblia, ahí están los puntos que vamos a seguir en la pantalla. La historia de la vida de Salomón tiene muchas enseñanzas y unas de ellas son las que vamos a ver, quizás las que más resaltan, y el punto central es que tan sabio fue él, hermanos, que cómo acabó eventualmente, ¿verdad?, también fuera de la voluntad de Dios. Y nos debe recordar varios puntos que vamos a ver. Y escuchando el tiempo de oración, cuando mi hermana Marisol estaba haciendo oración, ¿verdad?, decía que el Señor nos use para traer palabra que nos refresque, ¿verdad?, y nos anime. Y estaba yo pensando, híjole, como que este sermón no regaña. Hermano, la palabra de Dios no regaña, ni el que está aquí regaña, porque si uno predica la palabra de Dios, el Espíritu y la palabra hacen el trabajo solo, amén. Y no es que nos regañen, muchas veces no se siente tan a gusto uno, pero eso es el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos está diciendo: Carlos, estás escuchando, te están hablando a ti, pero en realidad nos está diciendo a cada uno de nosotros. Entonces, aun cuando Dios nos dice, fíjate lo que pasó con mi siervo Salomón, y que tú no caigas en lo mismo, porque yo quiero que tú te mantengas firme, no es regaño, es recuerdo, hermanos, amén. Así como siempre que nosotros, no es que a veces estamos acostumbrados, no aquí, quizás por fuera, a que me llamaron la atención o me regañaron o regañaron los niños. En realidad, cuando lo hacemos con amor y basados en la palabra de Dios, siempre es para animarnos y recordarnos. Y vamos a ver la importancia, hermanos, algunos de los puntos sobre la vida de Salomón. Como saben, es extensa, porque Dios lo usó para no solamente escribir por medio de la inspiración de Dios la mayoría de los proverbios, algunos salmos, decía el comentarista, el libro de Eclesiastés, que ya fue en la parte final de su vida, y el Cantar de los Cantares. Entonces Dios lo usó grandemente, no solamente en sabiduría para escribir la palabra de Dios, pero en sabiduría práctica. Y vamos a ver cómo en su vida, ¿verdad?, la obediencia, como la vida de nosotros, es tan importante, de mantenernos obedientes a la voluntad de Dios. La importancia de la persistencia a esa obediencia, porque podemos ser obedientes ahorita a Dios, pero también mañana y la semana que viene y el mes que viene, porque nuevamente Salomón, vamos a ver una de las lecturas claves, al empiezo de su ministerio era súper obediente, y todos conocemos la historia. Ahorita vamos a ver uno de los versículos cuando él le pide sabiduría a Dios de joven para dirigir al pueblo de Dios, pero al final esa no era su perspectiva. Y la importancia de ser persistentes, hermanos, y de cuidar todo lo que permitimos que influya a nuestra vida. Salomón, como usted y como yo y como cualquier otro ser humano, tuvo influencias no muy buenas, de las cuales él solito, nadie lo empujó, decidió acercarse hacia ellas o esas tentaciones. Y eso influyó, vamos a ver en la lectura, en su corazón. Y reconocer, hermanos, que todos estamos expuestos a caer y a fallarle a Dios. Y Salomón, como vamos a leer ahorita, una persona la más inteligente, la más sabia de todo el mundo, no solamente el mundo anterior, sino ahorita, cayó, hermanos. Usted y yo estamos susceptibles también a caer. Y les leo un poquito de una historial, más bien resumen de la vida de Salomón, de una Biblia de estudio. Y dice que la sabiduría solo es efectiva cuando se pone en práctica. Y eso se aplica para muchos, ¿verdad? Y habla de que Salomón empezó su primer falla cuando se casó con la hija del faraón. Eso ya era algo prohibido.
Y ahorita vamos a leer que después tomó otras mujeres. Y hermanos, hago el énfasis y lo voy a hacer 3 veces o más en este mensaje. La caída de Salomón no fueron las mujeres. Porque a veces la gente dice, ay, predicaron que las mujeres son... No. Fue la desobediencia a Dios. Eso fue la manera como el enemigo, o él se fue, desvió. Pero hay muchas otras maneras, ni es una mujer una caída para cualquier persona. Pero él se desvió de esas maneras. Pero me llamó la atención en esta introducción rápida que hablaba de Salomón. Dice que llegaban visitantes de tierras distantes para admirar al sabio de Salomón, hermanos, que la gente de afuera lo admiraba, pero cuando su propio pueblo y su propia vida iba cayendo. Y eso me sacudió, hermanos, porque uno trata de servir a Dios y estar bien, y muchas veces nuestra vida personal o familiar o lo más íntimo no está tan bien. Y debemos de cuidar eso siempre primero. Y otro que dice aquí para los líderes, estoy leyendo, como decía, de una Biblia de estudio que habla del perfil, le llaman el perfil de la persona, y nomás subrayé unas cosas que me interesaron. Dice, hermanos, un liderazgo eficaz, pero yo diría no solamente un liderazgo eficaz, pero una vida cristiana eficaz, dice, puede ser anulada por una vida personal deficiente. Yo pudiera ser un muy buen pastor o buen consejero o en lo que usted trabaje, pero si mi vida personal, mi relación con Dios no está bien, eventualmente eso va a caer también. No podemos brillar afuera y dejar nuestra relación con Dios. Y eso es como papás también. No puedo ser un buen papá o esposo si yo y Dios no estamos bien. Va a acabar mal. Vamos a acabar mal y terminar mal como pasó con Salomón. Entonces vemos algunas de las lecturas. Claro, no vamos a poner todas, son muchas, pero claves, hermanos, en donde dice ahí, pueden leer en Primero de Reyes, el capítulo 3, y no les voy a dar la lectura porque ustedes las ven y ahí está en todo. Dice que mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, al comienzo de su vida, su ministerio, y era joven. Entonces, caray, un joven entregado a Dios, amado a Dios, entregado a él, y dice que después da pues a tu siervo, cuando él pide, dice corazón entendido, pero en las versiones más antiguas dice sabiduría, ¿se recuerdan? Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Pidiéndole Salomón a Dios sabiduría después de que Dios lo asciende para que dirija a su pueblo. Y dice uno, caray, qué sabiduría, ¿verdad? Qué joven, qué persona tan entregada a Dios. Lo empezó a hacer en su principio de su ministerio. Y agradó esto delante del Señor, lo que Salomón, que él pidiera eso. Qué bonito y qué importante, hermanos. Y notamos ahí la humildad de Salomón, la dependencia de Dios, el respeto a Dios y haciendo las cosas correctamente, como todos sabemos que debemos de hacerlo. No nada más, hermanos, cuando servimos en la iglesia, porque recuerde que nuestra vida le pertenece al Señor, amén. Todo es de Dios. Hay un salmo que dice, ¿verdad? Todo lo que vemos en el cielo, ¿verdad? El Señor son los cielos y todo lo que hay en él. Entonces, el oro, la plata, su vida, mi vida. Entonces, si es el dinero, son los hijos, si es el ministerio, todo le pertenece a él. Entonces, en todo debemos de hacernos las mismas preguntas. Señor, dame sabiduría para dirigir este hogar, en el trabajo que me das. Y no es que porque sea pastor o no sea pastor o influya a las personas, pero en donde usted esté, estamos impactando a la gente y debemos de pedirle a Dios el mismo tipo de sabiduría, el mismo tipo de dirección. Y claro, y Dios dio esa sabiduría, hermanos, a Salomón, y la prudencia, dice, y le dio muy grandes y anchura de corazón como la arena. O sea, lo bendijo y no se privió. Dios le dio en abundancia, lo bendijo, ¿verdad? Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres. O sea, lo leemos rápido, hermanos, pero no deberíamos, ¿verdad? Pero el punto es, analice usted eso, que se diga de usted, de alguien eso. Y déjeme decirle que por ahí creo que hay una frase que se dice muy seguido, que no tengamos miedo al éxito, ¿verdad? Sin miedo al éxito. Pero es verdad, hermanos, hay gente que le tiene o le hemos tenido miedo al éxito, porque implica muchas cosas, más trabajo, responsabilidades, etcétera. Pero, hermanos, delante de Dios, fíjense que Salomón aparentemente no tuvo miedo al éxito, ¿verdad? Pero el punto es que con la ayuda de Dios podemos alcanzar grandes cosas en lo personal, como familia, como iglesia, como comunidad cristiana. Y es posible. Y hermanos, yo
en ocasiones me siento triste conmigo mismo, porque yo, y ahorita me conmueve pensar en eso, le digo a Dios, Señor, perdóname porque a lo mejor tú has querido hacer más conmigo y yo no he puesto de mi parte, yo no he actuado así, no me he preparado lo suficiente para que tú me uses. Y no estoy diciendo, oh, yo quiero ser famoso, pero si Dios, no que me quiera ser famoso, si Dios quiere hacer algo grande por medio de mí, yo no debo de minimizarlo, ni de estorbarle, ni usted, ni yo, ni la iglesia, ni mucho menos. Y qué importante es, pero vemos, hermanos, como sabemos la historia, los que la hemos leído, cómo el Señor, ¿verdad?, lo bendijo y fue de grande bendición. Y para terminar, solamente un repaso, y usted lo puede leer después en casa, primero el primer libro de Reyes, el capítulo 3 en adelante. Al final dice ahí, uno de los puntos después, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Y ahí está una idea de lo que el templo, le dice a mi esposa que no encontré una foto que diera quizás una idea de lo bonito y lo hermoso que fue el templo. Usted lee ahí, ven detalles de oro y de artesanías que se hicieron, y edificó el templo y lo terminó. Hizo grandes cosas, hermanos, para el Señor. Y sabe, como acababa de decir yo ahorita, debemos de aprender, hermanos, a querer ser y pedir ser grandes para Dios en su servicio. Amén. Dios nos quiere usar. ¿A qué grado? Yo no sé, pero no debemos decir, hasta aquí estoy bien. Bueno, Dios te quiere llevar a otro lugar, no tanto geográficamente, quizás sí, pero a otro nivel. Y debemos de pedirle que Él haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y debemos de orar, y eso debe ser nuestra petición. Pero, hermanos, como muchas personas y como muchos líderes en la historia, hubo una caída de Salomón. Dice que amó mucho a muchas mujeres extranjeras, lo cual Dios le había prohibido. Y, hermanos, otra vez enfatizamos, no fueron las mujeres, fue la desobediencia a la voluntad de Dios lo que hizo que Salomón cayera. En ese caso fueron las mujeres las que fueron ahí el objeto, pero no es que la mujer sea la caída de toda persona o un problema, porque a veces se predica así o se puede entender así, ¿verdad?, que se está diciendo eso. Permitió Salomón, hermanos, que su corazón se desviara hacia otros dioses, y las mujeres hicieron que su corazón se desviara también, y Salomón no se había entregado completamente a Dios. Yo lo tengo ese subrayado aquí en mis notas, y en donde estaba estudiando, y no lo subrayé ahí, hermanos, porque esa fue también la clave. Porque no había entregado completamente, no se había entregado a Dios completamente. Quizás sí lo hizo en un punto, porque yo no pienso que Dios lo hubiera bendecido tanto, si Él los hubiera entregado tanto, pero con el tiempo, hermanos, se fue despegando y haciéndose a un lado, como las cosas que cambian con el tiempo. Y no sé si alcanza a leer la lectura, pero se la voy a leer yo. Es Primero de Reyes 11, 4 al 6. Dice que cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al Señor su Dios, como lo había hecho David, su padre. Salomón rindió culto a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo repugnante de los amonitas. Así pues, los hechos de Salomón fueron malos a los ojos del Señor. Y antes de que se me olvide, pero estoy seguro que ante los ojos de sus mujeres o de esa tentación, oh, mijito, ¿cómo me quieres? Tú de veras me quieres, haces lo que te digo. Pero la clave es, por eso dice el título del mensaje, debemos de buscar la aprobación de Dios y no de la gente. Si eso implica a mi esposa, a mis hijos, y ahorita vamos a hacer un paréntesis de eso, porque yo no sé usted, pero mi esposa y mis hijos, lo bueno es que mi esposa, como decimos, no es abusiva, ¿verdad? Ni mis hijos, pero mi punto es que muchos batallamos, hermanos, en poner límites a lo que a veces la familia o no sé, gente nos pide, y debemos de aprender a decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Es mi esposa, son mis hijos, es el dinero que tú nos has dado, pero quiero hacer tu voluntad, no lo que ellos me piden. Y yo no sé usted, es más fácil a veces decirle al niño, no sales a jugar, siéntate y haz tu tarea, que a veces cuando es más grande y llega el nieto y los nietos, y no que nos manipulan, pero nos salen del corazón para todos lados. Oh, sí, se ríe, todos que tienen nietos se ríen. O sea, son luchas continuas, hermanos, ¿verdad? De decir, Señor, ¿cuál es mi lugar como padre, como abuelo, como cristiano? Y estoy de veras yo empujando a mis hijos, y esa es donde nuestra debilidad, acercarse a ti, o estoy yo haciendo el papel de Dios. Me tiemblan las piernas, hermanos, estoy haciendo yo el papel de Dios delante de ellos.
tenemos que tener cuidado, hermanos, porque de eso hablamos mi esposa y yo. Mis hijos necesitan buscar a Dios antes de buscar a papá y a mamá. Mi nieto, tengo un nieto, debe de buscar, está chiquito, ¿eh? Eventualmente enseñarle a buscar a Dios antes de buscar a papá y mamá y grandma y grandpa. No es fácil, los que tienen abuelos, estoy viendo aquí varios que tienen abuelos, porque grandma, grandpa, oh, qué bonito se siente, que lo busquen, que lo hagan. Pero yo debemos dirigirlos, porque eso fue, y no estoy diciendo que nuestra familia, nuestros hijos nos van a sacar de las cosas de Dios, hermanos, pero son luchas que tenemos que estar listos. ¿Qué pasó, hermanos? Se descuidó, ¿verdad? Y hay tantos ejemplos. Allá atrás en nuestra casa, hace poquito, como del tamaño de ese pedestal, stand, compramos una, ¿cómo se llama? Una fuente de agua, esas que se conectan y hace ruidito nomás. Muy bonita, tenemos como 3 meses. Hace poquito nos dimos cuenta que se empezaban a venir unas abejitas y otra abejita. Y el día de ayer tuve que echarle jabón, se murieron, porque ya había como 50 yo creo. ¿Y sabe por dónde se metieron? Por un hoyito así chiquito. Y me fijé por abajo y ya estaban bastantes ahí haciendo su casita. Y ni modo, las tuve que correr porque pues no son buenas para el medio ambiente, pero en mi casa tan cerquitas no. Pero ¿sabe qué buscaron, hermanos? Un agujerito chiquito. Entraron y ahí está ya todo. El mal, hermanos, lo que nos aleja de Dios no es siempre grande, obvio, etcétera. Es algo pequeñito, ¿verdad? Algo que empieza a jalarnos de Dios, mucho trabajo, mucho dinero, muchas influencias. Otra vez, ¿quién está motivándonos en nuestra vida? ¿Quién está influenciando nuestra vida? Se descuidó, hermano Salomón, llegó su caída, y lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que amó mucho a la gente, ¿verdad? Y verdaderamente ahí ven una de las posibles razones que esto pasó. El orgullo fue una de las faltas, quizás, y debilidades de Salomón. El buscar satisfacer sus deseos personales, eso para todo ser humano. Y quizás no sé en qué piensa usted cuando ve esa segunda frase. Pero un deseo personal, hermanos, no es necesariamente, a veces pensamos, ¿verdad? Humanamente, digamos, otra persona. Si usted quiere satisfacer por medio de lo que se compra, lo que se pone, o no sé, cómo se ve, en fin, todos esos son tipos de deseos a satisfacerme a mí. El no servir al prójimo, por yo quedarme en casa viendo el juego y descansar, eso es un deseo de satisfacción personal, satisfacerme a mí antes de obedecer a Dios. Entonces no lo veamos, ¿verdad?, de sensual o muy así fuera de lo normal. El tratar de complacer a la gente a su alrededor fue una de las caídas y problemas de Salomón. El descuidar su vida espiritual, obviamente, y relación con Dios. Indudablemente al empiezo estuvo súper apegado a Dios y pidiéndole su dirección, como lo vimos. Estoy seguro que al final empezó a decirle que sí, en este caso él a sus esposas, tuvo más de 1000 creo, y todo lo que acabó, no lo pusimos en la lectura, como digo, hay muchas lecturas, acabó haciéndole hasta templos, hermanos, a esos dioses y trayéndoles ofrendas. Estamos diciendo que dijo, ok, ya no oro tanto, ya no había mucha Biblia, ya no leo la Biblia tanto, ya no estoy sirviendo a Dios tanto. Se fue totalmente al otro lado, a adorar a esos dioses, ayudar a construirles un templo. ¿Y usted cree que lo hizo de la noche a la mañana? No, empezó por algo pequeño, descuidar su vida espiritual, relación con Dios, pero fue también, hermanos, falta de obediencia y falta de persistencia en sus compromisos. Todas estas faltas, hermanos, tentaciones y situaciones son comunes en todo ser humano, en usted y en mí, hermanos, y tenemos que mantenernos alerta, porque es algo real a la vida de cada uno de nosotros y nuestras vidas. El orgullo, hermanos, fue una de esas faltas y esas fallas, esas debilidades. Ahí en esa filmina se alcanza a ver un poquito como un torbellino, más bien un remolino, ¿verdad?, que empieza y luego nos lleva hacia abajo. El buscar satisfacer sus deseos otra vez, el complacer a la gente, como acabamos de leer. Dice ahí una lectura de Marcos 14, mantengámonos despiertos y oremos para que no caigamos en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Y si hablamos de eso, que no es el mensaje de hoy, hermanos, la buena voluntad, recuerdan que está en Crónicas, y si me acuerdo bien, Crónicas 21, si es que Crónicas llega hasta el capítulo 21,
Un mensaje, tantos mensajes, pocos me acuerdo y por algo me acuerdo de ellos. Cuando David, el rey David, hizo el censo. Y la razón que Dios no le gustó que hiciera ese censo era porque él quería enorgullecerse de lo grande que estaba el ejército que ahora él lideraba, en lugar de decir lo grande que es mi Dios. Hermanos, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar de ese orgullo. Y como dice aquí, bueno, y según esto David lo hizo con un buen propósito, fue el punto de Marcos 14. Pero la semana pasada, si estuve aquí la semana pasada, en Proverbios 16 dice que los planes del hombre son buenos en su mente, pero Dios pesa los corazones. Y por eso tenemos que estar usando el filtro de la palabra de Dios y lo que el Señor nos dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que, se oye fácil y se oye obvio, elemental, buscar agradar a Dios. Buscar agradar a Dios. La mejor manera de evitar caer en estas tentaciones y situaciones como Salomón es estar cerca de Dios, desear estar en su perfecta voluntad, hermanos, y enfatizamos la perfecta voluntad de Dios, no lo que yo pienso que está bien, porque leí un versículo y me apoyó, no lo que el grupo con el que me junto dice, porque no que esté malo el grupo, sobre todo si somos de la iglesia, pero lo que Dios me está diciendo en su palabra, desear estar en la perfecta voluntad de Dios, estar en comunión con Él constantemente. Hoy vamos a celebrar esa comunión. Y sí, tomamos de los elementos, pero usemos el tiempo para meditar qué significa eso, que tenemos fe en lo que Jesucristo es, lo que hizo y lo que nos prometió, pero que también estamos pidiendo la fuerza y la persistencia para mantenernos en los caminos que hemos comenzado con Él. Estar en comunión con Él, persistir en la oración, hermanos, persistir en la lectura y el estudio bíblico, y quizás ese es el tiempo que les puedo enseñar, y después podemos hablar más de esto. En la iglesia de North Park, en la iglesia, del fondo de la iglesia compramos suficientes de estos, es un diario de oración. Dice para hombres, pero compré para mujeres, para hombres, para jóvenes. Y solamente lo que es un día a día, dice la fecha, el versículo que leí, qué reflexión, qué me vino a la mente, qué oré a causa de esto y qué agradecimiento me trajo esto. Básicamente, cómo me hizo reflexionar mi lectura de hoy, mi tiempo a solas con Dios. ¿Y sabe por qué se los di a la iglesia? Le dije, no se los voy a andar checando como en la escuela. A ver, pero usted lo tiene que ver y usted se va a dar cuenta que está medio vacío. Ojalá esté medio lleno, o que me diga, pastor, ¿puedo ordenar más? Porque ya lo llené, porque son 50, 60 páginas. Hermanos, porque tenemos que tener algo que nos esté nosotros mismos checando y verificando. Yo soy una persona que hace listas, cosas que hacer, porque luego se me pasan. Y luego voy al escritorio y digo, santo Dios, hace 3 días que no checo la lista, ¿cómo lo voy a hacer si no la checo? Y eso eso funciona para mí. No sé si eso funciona para usted. Hay gente que le gusta, es que si me hablas y me recuerdas, híjole, aquí son 50 y en la nueva iglesia son 50 y en mi trabajo son 100 y no tengo tiempo para darle 250 personas. Pero si le doy herramientas y les recuerdo lo que dice la palabra de Dios de mantenernos constantes haciendo las cosas que tenemos que hacer. Trabajar en ser obedientes, hermanos. Recuerden, la semana pasada dijimos una frase, no sé si se quedó con ella. Hay que ser obediente, es obediencia, no conveniencia. La obediencia a Dios es buena, es perfecta, es difícil a veces, pero no se trata de conveniencia a lo que yo quiera. Porque el ser humano, hermanos, buscamos engañoso sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios, es el corazón, ¿verdad? Entonces no podemos dejarnos llevar por las emociones del corazón. Y pedir y buscar más fuerza y amor por Dios y sus mandamientos. Busqué unas filminas y dice ahí, para terminar, ya son las últimas dos, Salmo 19 dice: yo te busco de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. He guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito tú, Señor, enséñame tus leyes. Amén. Y dice uno, qué hermoso salmo, qué bonita oración. Y no me tiene que decir, y como digo, la palabra de Dios siempre es para reflexionar. Es eso como usted y yo oramos a Dios, no hoy, ahorita, todos los días. Señor, yo te busco de todo corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. O no hago mi lectura si no oro porque como que creo que hoy me voy a portar un poquito mal. O sea, ¿cuál es nuestra actitud, hermanos? ¿Cuál es nuestro camino? Y se he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Yo no sé usted, pero hago un poquito ¿cómo llamamos? De prueba.
¿Se acuerda usted de más canciones populares, la letra? ¿O de más versículos bíblicos? No me diga. Usted ahí ¿se acuerda más de chistes o más versículos bíblicos? O sea, yo no sé. Entonces, que no se me olvide, Señor, ¿verdad? Depende de lo que nos gusta, hermanos. Y mi esposa me decía, porque yo a veces digo, oh, esta canción me la sé, oh, esta canción me la sé. Me dice, pero la Biblia se te revuelven unos versículos con otros. Le digo, sí es cierto, algo hay ahí en eso, tengo que ver. ¿Y sabe por qué? Como yo soy uno de los menores en mi casa, mis hermanos mayores, hermanas y hermanos ponían mucha música. Y uno, el chico, está siempre viendo, oh, ok, que Camilo Sesto, que Beatles. Y me sé todas las canciones de los Beatles. Y aunque yo no los buscaba, mi hermano mayor los buscaba. ¿Pero por qué? La repetición, la constancia, la persistencia. Y no se me olvidan, no se los puedo cantar al detalle, pero ahí está, ¿verdad? Tenemos que hacer el esfuerzo y el trabajo. Y hermanos, fíjese como dice ahí, que no me aparte de tus mandamientos, he guardado tus palabras en mi corazón. Aquí puse algo interesante y lo pusieron en Facebook hace poco, y yo creo que yo lo compartí o lo voy a compartir. Hermanos, ¿se acuerdan del juego del teléfono? Cuando empieza uno a decir una palabra, una frase, y al último punto llega una frase muy diferente. Si usted solamente escucha de Dios cuando alguien le habla, aquí cada quien percibió el mensaje, pero lo percibió a su manera. Y luego usted se lo va a decir a su pareja, o a sus hijos, o a sus primos, o a sus abuelos, o a sus tíos, y se lo va a decir de otra manera. No estoy diciendo que va a echar mentiras. Y ellos lo van a recibir, entonces va a ir cambiando, y no es tan limpio y tan puro como si usted lo toma directamente de la palabra de Dios. Aprenda a usted directamente sacar del agua lo que Dios tiene para usted. Y ya deje de andar tomando el agua que ya 3, 4, 5 predicadores. Es fácil poner el YouTube y ver un predicador, o que me prediquen en el radio. Dios quiere predicarnos directamente, hermanos, de la palabra, y pasar tiempo con Él. Y como esa fotografía nos recuerda, amén. Las cosas cambian, hermanos, los mensajes pueden cambiar. Dice la penúltima, Felmina, ¿cuánto amo tu enseñanza? Verdaderamente, hermano, no tiene que levantar su mano. Todo el día medito en ella. Y dice medito, no que me paso todo el día en la iglesia. Y dice, tus mandamientos son míos para siempre, me han hecho más sabio que mis enemigos, entiendo más que todos mis maestros porque pienso mucho en tus mandatos. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos, constantemente para poder estar cerca de Dios. No desviarnos, dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios la desprecian, desprecian la sabiduría y la instrucción. Hermanos, no es una solución, ¿verdad? Que es nueva, ¿verdad? Es un recordatorio de mantenernos cerca de Dios y saber que poco a poco, ¿verdad?, las cosas pueden irse desviando si nos descuidamos. Vamos a orar y lo vamos a pasar al tiempo de comunión. Padre, te damos gracias hoy y siempre, porque tú siempre tienes algo, como decía nuestra hermana Marisol, en tu palabra, Señor, un mensaje que nos refresca. Y quizás, porque a mí me pasó, Señor, en la semana, a mí me sigue pasando, me habla la mente, el corazón, me hace sentir triste, Señor, me desafía, porque quizás no he estado haciendo las cosas que tengo que hacer o como las debo de hacer. O sé y entiendo un poquito algunas de mis debilidades, Señor, y te pido que me ayudes a ser fuerte. Pero, Señor, te doy gracias, porque me siento amado por ti cuando tú me corriges. Porque me siento, Señor, que no me has dejado, no que pensaba que me dejaste, pero que estás conmigo cuando te busco en tu palabra y me corriges porque me amas, Señor. Y yo lo entendía y lo entiendo, pero ahora, Señor, qué importante es que yo y cada uno de nosotros entendamos que vivir dentro de tu voluntad y hacer las decisiones que tenemos que hacer, Señor, aunque no siempre le gusten a los que están a nuestro alrededor, nuestras parejas, hijos, nietos, familia, Señor, que ocupamos, Señor, de tu sabiduría y de tu fuerza y de tu carácter para hacerlo. Yo lo pido por mí, Padre Celestial, porque las demandas de este mundo, desde la familia y desde lo que el mundo nos ofrece, Señor, son mucho, es mucho, pero yo quiero mantenerme cerca de ti. Yo quiero, Señor, pero para eso yo tengo que buscarte, Señor. Yo tengo que, como dice el Salmo 42, como el siervo Brahma busca, Señor, está sediento por las corrientes de agua. Yo tengo que estar sediento buscando de ti para saber cómo contestar, qué hacer y qué no hacer, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra, porque aunque nos sacude, es más bien, yo siento algo que nos sacude
por el abrazo, Espíritu Santo, que nos estás dando. Y nos estás diciendo, quiero que continúes, que crezcas, porque tengo cosas grandes que hacer por medio de ti, por medio de tu familia, por medio de tu iglesia, por medio de la comunidad en la que sirves. En tu nombre, Padre, pedimos que este tiempo de meditación en la comunión también sea grato, Señor, que cada uno podamos pensar, Señor, en nuestra relación contigo, el por qué y qué estamos celebrando en tu nombre, Jesucristo. Amén.